Hola chicos, ¿cómo están? Entonces, bueno, vamos a proceder a socializar el trabajo que teníamos pendiente, el cual era el desarrollo de esta camiseta de niño con los respectivos cortes. Estos cortes se iban a aplicar tanto al delantero como al posterior, de acuerdo al básico que les habíamos brindado. Entonces, antes de iniciar a trabajar cualquier proceso, lo que nosotros debemos de verificar es las medidas, que las medidas sí estén correctas, mínimamente hombros y costados. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle F8. Entonces miren que acá de entrada ya encontramos una diferencia, donde un costado tenemos 21.52 y al otro costado tenemos 21.03. En hombros tenemos 9.53 y en el otro hombro tenemos 9.18. Entonces tenemos que entrar a organizar cada una de esas medidas. Entonces, si a 21.52 le restamos 21.03, quiere decir que nos hacen falta 0.49 para que ambos costados queden igual. Entonces, tenemos varias formas de hacerlo. Uno es organizando mediante líneas guías los moldes para mayor precisión. O la otra simplemente es con la herramienta de mover punto, mueven este puntico y listo. Entonces M, clic al punto y lo organizamos. Miren que no me está saliendo la medida. Al no salirme la medida, simplemente doy clic acá y le digo desde el último punto. Y aquí me está mostrando las medidas. Le voy a dar 0 y voy a organizar exactamente lo que necesito, que habíamos dicho que era 0.49. Y procedemos a darle OK. Ahora vamos a organizar los hombros. 19.53, 19.18. Entonces vamos a que los hombros nos queden iguales de 9.18. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A 9.53 le vamos a disminuir 9.18 para poder saber cuál es la diferencia. 0.35. Entonces con Shift M, que es movimiento proporcional, o con la misma M hacíamos ese movimiento. Entonces clic al punto, nos movemos y le decimos que nuestra medida va a ser de menos 0.35, ¿cierto? Y miren que ahí ya las medidas me quedaron iguales. Con esto voy a garantizar que cada uno de los cortes que vaya a realizar queden exactos. Después de tener eso, ¿qué vamos a proceder a hacer? A darles el espejo correspondiente para hacer los cortes, dado que nuestro diseño es asimétrico. Cuando colocamos la línea guía en la parte inferior del ruedo, evidenciamos que hay unas diferencias. Entonces, mírenlas acá. Necesitamos que ese molde quede totalmente derecho. Entonces, ustedes con M pueden terminar de manipular. No me voy a mover ni para la izquierda ni para la derecha. Y acá vamos a organizar también esto para que nos quede totalmente derecho. No me muevo para la izquierda ni para la derecha. Y ahí miren que el molde ya quedó totalmente recto. Ahora sí, escondo medidas para trabajar mucho mejor. F8, control al H y damos espejos según sentido horario. Posterior, de arriba a abajo. Delantero, de abajo a arriba. Teniendo ya esta información lista, ¿qué vamos a hacer? Empezar a hacer los cortes de acuerdo a nuestra camiseta. Entonces hacemos este, ¿cierto? Que sería nuestro primer corte, después el blanco y por último el gris. Entonces procedemos. De cortar, venimos, buscamos la mitad, proporcional 0.5 y venimos aquí al costado. ¿Cuál va a ser esa medida? Vamos a decirle que nos lo haga 4 centímetros y OK. Centímetro de costura, nuevamente OK. Procedemos a hacer nuestro siguiente corte. Clic y le vamos a decir que ese corte va a ser de 5 centímetros. OK y nos desplazamos. Nuevamente en diagonal. ¿De cuánto va a ser esa medida de ese corte? Yo quiero que esa medida de ese corte sea de 7,5 y OK. Centímetro de costura y listo. Ya obtuvimos nuestros primeros cortes. Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? A coordinar que cada uno de nuestros cortes estén quedando exactamente iguales. Entonces procedemos. Al posterior sería hacerlo al lado contrario para poder que ambos costados coincidan. Entonces arrancamos en este lado, proporcional 0.5, OK, nos desplazamos
y nuestra medida va a ser de 4 para poder que coincidan y ok, centímetro de costura. Ahora de aquí hacia abajo habíamos hablado que lo estábamos haciendo a los 5, ok, y ahora nos desplazamos acá y dijimos que lo hicimos de 7,5, ok, centímetro de costura, nuevamente ok. Entonces miren que acá, si vamos a hacer el proceso de confección, ambos costados ya me van a coincidir, ¿cierto? Y si le doy F8, miren que las medidas están exactas. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cogemos todo, tanto delantero como posterior, F5 para integrar costura, hacemos separación de cada uno de los moldes para poder proceder a dar el el piquete correspondiente. Entonces con la N, recuerden, hacemos marcaciones de piquetes en cada uno de los cortes correspondientes de todas las piezas, tanto delantero como posterior. Y listo, aquí ya tenemos los piquetes. Si a ustedes les estorba mucho el centímetro de costura, recuerden que control F6 les permite ocultar la costura, o de acuerdo a la versión que tengan, en la barra de estado tenemos esta opción, la cual es mostrar y ocultar costura. Entonces miren que ahí ya ocultamos la costura. Lo siguiente que sería proceder a hacer nuestro bolsillo, teniendo en cuenta que ese bolsillo estamos trabajando en una talla 2 de niño, o sea que el bolsillo debe ser proporcional a ese tamaño. O sea que si yo hago un bolsillo de 8 centímetros por 10 centímetros, teniendo en cuenta que este ya tiene centímetros de costura, sería un bolsillo proporcional para el tamaño, ¿cierto? Entonces vamos a procederlo a hacer. Crear rectángulo. Recuerden que esta medida que les estoy dando ya es con centímetros de costura. Entonces vamos a decirle que es de 8, ¿cierto? Por 10 centímetros. Entonces, recuerden que nuestro bolsillo, miren que está aquí en forma de piquito. Entonces, vamos a proceder a hacerle ese piquito. Con la O, en la parte de abajo, escalado, ok, y simplemente ya después bajamos y le decimos que esa medida nos baje 1 centímetro, que no se nos mueva ni en X ni en Y. Listo, ¿cierto? Entonces vamos a tener 2 centímetros de costura para el doblez, ¿cierto? Es decir, que si nuestro bolsillo está de 10 y le aumentamos uno para ese piquito, es decir, que nos va a quedar de 9, ¿cierto? Y si lo teníamos de 8 centímetros de costura y centímetros de costura al lado, nos va a quedar de 6, un tamaño adecuado para un bebé de 2 años. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a darle el espejo al cuello. Recuerden siempre guardar constantemente. Listo, entonces acá lo guardé nuevamente. Después de tener esto, ¿qué hacemos? La industrialización, una parte súper importante en este proceso. Entonces vamos a darle doble clic a cada una de las piezas y vamos a empezarlas a nombrar. Entonces yo a esta le puedo decir con mayúscula sostenida que es el posterior superior, ¿cierto? A esta le podría decir que es el posterior centro. Y a esta le podría decir que es el posterior inferior, ¿cierto? ¿Por qué no estoy llenando el resto de información? Porque por la tabla de piezas, recordemos que es nuestro número 6, puedo colocar el resto de información de un proceso mucho más rápido. Entonces le voy a decir que nuestro código es el 003, ¿cierto? Que el material para todas va a ser, supongamos, 1 centímetro, pero evidentemente el material para todas no es lo mismo, sino que les quiero mostrar una forma rápida de cómo organizar este proceso. Las direcciones del hilo son 2 direcciones. Después de que yo tenga esa información, ¿qué voy a proceder a hacer? Puedo coger la casilla, darle clic derecho, igual todos. Clic derecho, igual todos. Clic derecho, igual todos. Y miren que ya todos quedaron modificados. ¿Qué me hace falta terminar de nombrar nada más? Nombre de pieza, descripción y cantidad.
Obviamente, como los materiales sí varían, tengo que entrar a corregirlo. Simplemente esto era un ejemplo de cómo lo pueden hacer mucho más rápido. Entonces, el posterior, cantidad 1, material 1, descripción 1 por talla. Posterior centro, cantidad 1, código 003, material 2, descripción 1 por talla. Nuevamente, material 3, descripción 1 por talla. Entonces miren que de esta manera yo no vengo acá en atributos de trazo a hacer ninguna modificación. ¿Por qué? Porque ya había organizado los respectivos hilos. Cojo ahora el delantero, descripción 1 por talla. Cojo ahora, a este se nos había olvidado colocarle que es un frente, ¿cierto? Superior. Vamos con este, es un frente centro. Cantidad 1. Descripción 1 por talla. Listo. Continuamos con nuestro frente inferior. Cantidad 1. Los materiales súper importantes, no se nos pueden olvidar, creo que se me había olvidado. El del centro ya lo voy a organizar. Entonces, material 2. Otra forma de detectar los materiales, ¿cuál es? Recuerden, control F muestra y oculta el material. Entonces, de esta forma yo puedo detectar lo que esté en el mismo color va en el mismo material. Entonces, miremos que acá todo lo que en este momento está en verde está en el mismo material. Tengo que validar si sí corresponde a ese mismo material. Lo que está en morado lila es otro material y lo que está en fucsia es otro material. Y con el mismo control F vuelvo a modificar esa información. Recordemos que el bolsillo va, entonces este sería bolsillo, cantidad 1, material, y el bolsillo creo que va al material 2, validen la información, perdón, van a validar material 3. Material 3, descripción 1 por talla, y tanto la manga como el cuello si van manga, sería cantidad 1 y va a par porque va 2 por talla. Entonces descripción 2 por talla, y el cuello cantidad 1, material 1, descripción 1 por talla. Y de esta forma mi industrialización está de manera correcta. Mírenlo acá, ya cada uno de los campos sale diligenciado correctamente. ¿Qué me hace falta modificar? El hilo del bolsillo, control F, vuelvo a ocultar material, corchete que cierra y organizo el hilo del bolsillo. De esta manera, miren que ya tengo mi desarrollo listo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me hace falta hacer? Escalar. ¿Y cómo voy a escalar? De acuerdo a los valores que se les había compartido. Entonces procedemos a hacer el escalado. Shift F4. Nuestra talla pequeña es 2 y vamos a escalar 4, 6, 8, 10, 12, ¿cierto? Voy a escalar solo 5 tallas. Ustedes ya saben cuántas tallas tenían que estar escalando. Entonces 5 y agregar. Miren que ya cada una de ellas salió nombrada con las diferentes tallas. Como tengo dos colores similares, voy a proceder a cambiar cada uno de esos colores. Entonces, miren, ya tenía verdecito. Naranja, también ya tenía naranja. Vamos a buscar puede ser este verde oscuro. Listo, ¿cierto? Listo, entonces vamos a empezar a escalar. Oprimo el número 2, recordemos que el 2 es la tabla de escalado, y vamos a empezar a seleccionar en los puntos para proceder a hacer ese escalado. Recuerden que nosotros lo podemos hacer punto a punto o lo podemos hacer con la herramienta de escalado múltiple, la cual nos permite hacer un proceso más rápido, lo cual también ya hemos visto en videos anteriores y durante las clases. Entonces rectificamos cuáles son las medidas que les di. Costados 1 centímetro, parte inferior menos 0.3. Entonces, cogemos herramienta escalado múltiple y vamos a encerrar los puntos del costado. ¿Y cuánto van a escalar? 1 en X. Entonces, solo en X y aplicar.
Recuerden, F4 muestra y oculta el escalado. Selecciono los puntos del costado, uno en X, aplicar. Nuevamente, puntos del costado, uno en X y aplicar. ¿Qué nos hace falta? La parte inferior. ¿Cuánto estábamos escalando? En Y, 0.3. Solo Y y aplicar. Recuerden que con esta herramienta no es necesario tener presente el plano cartesiano. Si lo van a hacer de la forma tradicional, simplemente es seleccionar punto de escalado, pararse debajo de la talla base y asignar medidas correspondientes, que en este caso estábamos hablando que era de 0.3 en X y 0.3 en Y. Clic derecho a la casilla, igual todos. Y procedemos también a copiar y pegar escalado, Shift C, y podemos venir acá, Shift V. Si les pasa esto, que el escalado se les voltea, recuerden, nos paramos distancia X o distancia Y, según necesidad, clic derecho, voltear escalado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vengo, como es la misma medida, Shift V para pegar escalado. Selecciono el punto donde se me está volteando, de X, clic derecho, voltear escalado. En ambos lados puedo hacer seguir pegando el escalado. Simplemente valido que la información que estoy pegando sí corresponda según el plano cartesiano. Miren que inmediatamente uno se da cuenta porque queda volteado. En esta parte de acá lo hacemos proporcional, de acuerdo a cómo estemos escalando, o podemos continuarlo con el punto 5, perdón, con el punto 3, o simplemente guiarme por el lado contrario, como que el otro lado contrario, el otro lado de la sisa. Puedo bajar una línea guía más o menos de esta altura y este punto está escalando punto 6. Listo, entonces vamos a aplicarlo a esa medida, punto 6. Entonces selecciono el punto a escalar y le decimos que vamos a escalar a 0.6. Puede ser una opción de esta manera o la forma rápida, la cual más me gusta porque como su nombre lo dice es rápida, ¿cierto? Aplicar solo en X. Seleccionamos el punto del hombro y le decimos 0.3 en Y. Listo. Entonces miren que ahí tenemos todo el proceso del escalado. Ya así sucesivamente también entrábamos a escalar cuello y manga. De esta forma el molde ya estaría totalmente listo. Obviamente ustedes tenían que terminar el proceso completamente, escalar tanto cuello y manga. El bolsillo se podría entrar a escalar teniendo en cuenta que se hace rompimientos. ¿Y para qué se le hacen esos rompimientos? Para que en las tallas grandes él tenga un poco más de crecimiento. ¿Y cómo se harían esos rompimientos? Supongamos, voy a entrar a escalar nada más en la talla 10. Entonces miren que nada más hago crecimiento. Recuerden movimiento negativo positivo para que no les pase eso que a mí me acaba de pasar. Y simplemente a partir de la talla 10 el bolsillo va a entrar a ser un poco más grande. Listo, acá también pueden proceder a hacer para que se vea más simétrico el proceso. Y ahí tenemos ya el bolsillo correctamente escalado. Parte nueva, este archivo no lo vamos a llevar a trazo. Entonces guardamos, control S como ya habíamos estado guardando. Vamos a abrir el programa de trazo. Para poder trazar es indispensable que el archivo que tenemos abierto en diseño esté cerrado. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? Darle control N para que nos quede simplemente esta ventana totalmente limpia. Y nos vamos a ir para la parte de trazo, donde control M son las dimensiones del trazo. Siempre las medidas las vamos a colocar en centímetros. Vamos a colocar tanto el ancho de la tela como el largo de la mesa. Cuando hablamos del largo de la mesa, es la mesa de corte. Y el ancho, siempre vamos a hablar del ancho útil de la tela. Si mi tela es de 1,50, tengo que descontar orillos. Entonces, si tengo un orillo arriba de 1 centímetro y un orillo abajo de 1 centímetro, tendría que entrar a descontar 2 centímetros. Es decir, que quedaría de 148. Y vamos a colocar que nuestra mesa va a ser de 8 metros, por eso colocamos 800. Y le damos OK.
Shift O es la herramienta de seleccionar archivo de diseño. ¿Qué quiere decir seleccionar archivo de diseño? ¿Dónde voy a ir a buscar mi trazo? Entonces le vamos a dar donde ustedes lo hayan guardado, van a ir a buscar ese archivo. Entonces yo voy a proceder a buscarlo donde yo lo guardé. Y le había puesto que era la 1, mírenla acá. Y la original está acá, miren, sin modificaciones. Le vamos a dar a abrir. Listo. Entonces él acá ya me dice seleccionar material. Desde acá yo puedo mirar los materiales que yo tengo y estoy trabajando, ¿cierto? Estoy en la información de talla. ¿Cuántas veces va a salir dibujada la talla 2, la talla 4, la 6, la 8, la 10 o la 12? Y en información de pieza, como su nombre lo indica, en esa pestaña voy a encontrar la información de cada una de las piezas. Entonces esta me está diciendo que es una manga, corresponde al código 003, que va 2 por talla, la cantidad la reviso, efectivamente está 2 y el material es 1. Y así sucesivamente, cada vez que vaya tocando uno, él me va a ir mostrando la información de esa pieza. Entonces, si yo voy a colocar aquí 2 veces, quiere decir que mi talla 2 va a salir 2 veces, la 4 una vez, la 6 una vez, la 8 10. Simplemente voy a colocar cuántas veces quiero que salga dibujado en la tela esa pieza. En este caso nosotros vamos a sacar una talla específica, es decir, vamos a dejar todas las tallas en 0 y vamos a decir, miren que acá yo también puedo darle clic derecho igual todo, como lo hicimos en el PDS, y vamos a decir que solo vamos a sacar la talla 10. Vamos a empezar a trazar en orden de material del 1 hacia el 3. Entonces, el primer material, ¿cuál va a ser? 1. Y le damos OK. Entonces, tenemos 10, 1, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1. Entonces, nos está diciendo que de la manga va a salir un lado derecho y un lado izquierdo. Del posterior superior va a salir una, del frente superior va a salir una y del cuello va a salir una, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la herramienta de autotrazo. ¿Qué es ese autotrazo? Nos va a hacer una colocación de las piezas rápidas de cómo deben de ir ubicadas en la tela. Entonces, miren que ahí simplemente me arrojó las piezas. Y de acá yo puedo tener ese autotrazo. Y si yo creo que lo puedo acomodar mejor, con clic derecho sostenido, puedo ir ubicando esas piezas. ¿Sí? Entonces, miren que ahí, yo creo que él así va a tener una mejor ubicación. Listo. Entonces miren que él acá me va a estar mostrando la eficiencia de mi trazo. Desde esta línea de acá, desde este tope, yo puedo dar clic sostenido y venir a descargar una línea tope sobre esta línea punteada. ¿Y para qué se descarga esa línea tope? Para poder seguir continuando con el trazo de mi otro material. ¿Cómo lo hago? Shift O, doble clic a este archivo que ya tengo, coma, oprimo el número 2 porque es mi material 2 el que voy a continuar trazando, OK, y simplemente puedo darle doble clic izquierdo a las piezas para bajarlas. Y miren que acá bajé tanto el delantero como el posterior. Nuevamente saco mi línea guía, Shift O, y voy a ir a trazar mi material, coma, número 3. Y acá tengo el material 3. Recuerden que con un clic derecho ustedes pueden dar movimiento. ¿Para que le di ese movimiento? Miren, recordemos que los costados coinciden. Entonces, ¿para qué le doy ese movimiento? Para que en el momento que hagan el corte, a los cortadores, valga la redundancia, se les facilite ese proceso. Entonces, yo ahí puedo ya terminar de organizar. Esta línea de tope, miren que por más de que yo quiera pasar el bolsillo para el otro lado porque me cabe en estas partes, él no me lo permite. ¿Y por qué no me lo permite? Porque cada uno de ellos va a ser un color diferente. ¿Cómo verifico que cada uno de ellos esté en un color diferente? Por F10 o por ver F10, acá podemos mostrar, miren, por material.
yo le doy acá a aceptar, entonces miren que ya cada uno de ellos corresponde a los colores del material que yo antes les había asignado. De esta forma también lo podemos visualizar. Si el texto les está quedando muy grande, también nuevamente en F10 pueden hacer todas esas modificaciones. Texto en escala real para que se vea más pequeño y simplemente dejar activo la información que necesito. ¿Yo qué necesito? Yo solo necesito el nombre de la pieza, el código de la pieza, descripción de la pieza, talla, ¿cierto? Y material, entonces el código del paquete. Si yo no lo necesito, en ocasiones en empresas los necesitan, lo dejamos habilitados. Yo también que quiero ver el hilo, entonces línea base la voy a habilitar y le doy a aceptar. Y miren ya como el texto quedó más pequeño y está la información dentro de la pieza. De esta forma es que nosotros podemos elaborar los trazos de las diferentes referencias que vayamos elaborando desde el PDF. Dudas, inquietudes, recuerden que está abierto el correo electrónico para responder todas las inquietudes o los diferentes canales de comunicaciones que tenemos. Chao chicos, nos vemos en una próxima ocasión.